Vamos a ver de qué se trata el capítulo número 3 y vamos a leer nuestro versículo para la introducción. Va a ser Romanos 3:28. Amén. Leemos esta bendita palabra, honrando al que vive y reina para siempre. Lo hacemos en el nombre de Jesús y la congregación dice amén. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Bendito y buen Dios, Santo de Israel, mi alma te adora, Señor. Estamos listos para recibir tu enseñanza, Padre. Deme sabiduría, Señor, para compartir esta palabra con amor, con gracia y con paciencia, Señor, para que esta palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas, Señor. Que esta palabra pueda hacer un cambio transformador en nosotros, oh Dios. Guíenos, Padre. En el nombre de Jesús se lo pido. Recuérdeme todo lo que he de hablar. Amén y amén. Entonces, hemos estado hablando ya por varias semanas el libro de Romanos, desde el capítulo número 1. En el capítulo número 1 lo dividimos en dos partes. Y ya el capítulo número 2 lo hicimos completo y vamos a ver si el capítulo número 3 lo podemos completar el día de hoy. En general, en resumen, lo que se ha estado hablando en el capítulo número 1 y 2 es de que el apóstol Pablo le ha dicho a la iglesia que está en Roma, y esa iglesia está compuesta tanto por gentiles como también por judíos, y les ha dicho el apóstol Pablo de que nadie tiene excusas, porque todos de una o de otra forma tienen conocimiento de que Dios es real y que Dios existe. Así de que el apóstol Pablo les dice que no hay excusa para nadie. En la enseñanza pasada vimos de que el apóstol Pablo, y el tema central de ese capítulo era que no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, Dios no tiene favoritos, aunque sabemos que ha escogido al pueblo de Israel para que a través del pueblo de Israel nosotros también seamos bendecidos. Pero cuando se trata de la justicia de Dios, Dios no tiene favoritos. Y el apóstol Pablo ha dicho que aunque sean judíos, pero si desobedecen a la voluntad de Dios, aunque sean circuncidados, pero si desobedecen a la voluntad de Dios, aunque que conozcan toda la ley, pero si desobedecen a la voluntad de Dios, no hay salvación para ellos, sino que va a haber un castigo. En el capítulo número 2 vimos también de que el apóstol Pablo habla de que como Dios no tiene acepción de personas para todos los que obedezcan, y dice Pablo, al judío primeramente y también al griego, al todo el que obedezca, va a recibir gloria, va a recibir bendición, va a recibir vida eterna. Pero dice también, al judío primeramente, al que desobedezca, al que sea rebelde, al que vaya en contra de la voluntad de Dios, aunque sea judío o sea gentil, porque para Dios no hay acepción de personas, va a recibir un castigo. Y eso es lo que ha hablado el apóstol Pablo en resumen en los capítulos anteriores. Pero veamos de qué se trata el próximo capítulo. Versículo número 1, Romanos capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dos cosas bien interesantes acá, porque el mismo apóstol Pablo, ¿sabe qué? Es judío 100%. Y entonces, ya nos dijo anteriormente que no hay acepción de personas para con Dios. De que tanto el judío como el gentil, si se portan bien, van a ser bendecidos, y si se portan mal, van a ser castigados. Pero ahora vuelve a la pregunta del apóstol Pablo. Entonces, ¿de qué sirve? Sería la otra manera de preguntar. ¿O qué ventaja tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ya hablamos de la circuncisión y que era un pacto abrahámico. Abraham fue el primero en ser circuncidado. Y entonces, todos los judíos desde ahí en adelante han sido circuncidados hasta el día de hoy. Es una práctica, es una costumbre de ellos como un pacto abrahámico de limpieza y de purificación. Pero el apóstol Pablo dice, entonces, ¿qué ventaja tendrá ser judío? ¿O qué ventajas tendrá ser circuncidado? Porque algunos dicen, bueno, es que no es por la circuncisión que uno se salva. Y ya habló también de eso el apóstol Pablo. No es por el ser judío que uno se salva. Y eso está claro. Porque algunos piensan, y lo dijimos
enseñanza pasada de que todos los judíos van a ser salvos, porque es la niña de los ojos de Dios, pero en ninguna manera. Y yo les aclaré en la enseñanza pasada de que Dios mismo envió castigo y muchos de ellos que eran judíos murieron en su rebeldía y en su desobediencia. Y eran judíos. ¿Irán a aparecer en el cielo? No lo creo, porque el Dios mismo les mandó castigos, serpientes para que les mordieran, enemigos para que los conquistaran y destruyeran sus tierras y mataran incluso a muchos de sus familiares. Dios mismo lo hizo porque es la justicia de Dios y Dios debe de aplicar la justicia. Entonces, aunque son judíos, pero si desobedecen a Dios, no van a tener la salvación. Entonces, por eso es que pregunta el apóstol Pablo, entonces, ¿de qué sirve ser judío? Sería la otra manera de preguntarlo. ¿O de qué aprovecha ser circuncidado? Pero la respuesta del apóstol Pablo nos sorprende a continuación, versículo 2. Dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y en eso tiene toda la razón el apóstol Pablo. Porque los judíos tienen el privilegio de que a través de Abraham ellos han sido escogidos para ser el medio de bendición para el resto del mundo. Entonces ellos tienen un privilegio, tienen una responsabilidad principalmente. Entonces el ser judío es importante y es valioso. Tener la sangre judía es de gran valor y es de gran orgullo, pero no de ese orgullo jactancioso, sino de felicidad, de alegría por ser parte de ese pueblo especial de Dios, que Dios lo tomó como su pueblo y Él mismo dice que va a venir y va a reinar ahí, desde Jerusalén, desde Israel. Es el pueblo de Dios. Entonces, sí tiene ventaja ser judío y sí tiene ventaja ser circuncidado, que esto es nada más para los judíos, porque es un pacto abrahámico, como ya lo dije. Sí tiene ventaja si guarda los mandamientos de Dios. Porque también el apóstol Pablo ha dicho anteriormente ya, y lo va a volver a repetir, de que el que es judío de sangre y el que ha sido circuncidado pero no obedece a Dios, de nada le sirve. Viene a ser incircunciso en su corazón, porque la circuncisión era una señal de limpieza, de purificación y que podía tener una relación con Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo, sí, es bueno, pero para aquel que guarda verdaderamente la palabra de Dios, aquel judío que obedece a Dios. Pero en la actualidad hay muchos judíos que son incluso ateos y que no creen en Dios y son judíos. Imagínense qué sorprendente eso. Pero dice el apóstol Pablo, a ellos se les ha confiado ciertamente la palabra de Dios. Y de hecho, a través de los judíos nos ha llegado a nosotros. Pedro era judío, Pablo era judío, Juan era judío. La mayoría de las escrituras eran de los judíos. Ahí aparece nada más Lucas, que escribió el libro de los Hechos y el Evangelio según Lucas, que este hombre era un griego. Pero la mayoría, el Evangelio ha sido propagado por judíos, porque ellos son los escogidos por Dios para esto. Así de que aprovecha de mucho tener la circuncisión y ser judío si vive conforme a la voluntad de Dios. Pero si no vive conforme a la voluntad de Dios, aunque esté circuncidado, aunque sea un judío 100%, pero es un rebelde en contra de la palabra de Dios, no va a recibir la salvación. El versículo número 3 dice, y el apóstol Pablo hace encadenar acá una serie de preguntas, como la que ya leímos anteriormente, y a la misma vez se las va a contestar. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Se pregunta Pablo. Y Pablo está aceptando acá de que hay muchos judíos que aunque se les ha confiado la palabra a ellos, pero dice el apóstol Pablo, hay algunos incrédulos y lo entiendo, pero el hecho de que hayan muchos incrédulos significa eso, de que ya no hay fidelidad de parte de Dios para el resto que sea obediente. Vea lo que responde. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, es decir, verdadero, y todo hombre mentiroso, es decir, todo lo que diga lo contrario de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, como está escrito. Y me encanta porque
Antes no se decía está en el libro de Isaías o en el libro de Deuteronomio, capítulo tal, versículo tal, sino que la expresión para referirse a las escrituras del Antiguo Testamento era escrito está o como está escrito. Ahora tenemos el privilegio de que se organizó la Biblia en capítulos y versículos, que no es así como originalmente se escribió, sino que fueron cartas nada más o libros que se escribieron. Pero eso es que se citaba de esta manera. El apóstol Pablo está citando el Antiguo Testamento y dice, como escrito está, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces dice, en ninguna manera el que los judíos, muchos de los judíos se hayan vuelto rebeldes en contra de Dios, eso no cambia la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es perfecta. Lo que Él ha prometido lo va a cumplir. ¿Por qué? Por su fidelidad. Él es verdadero y todo lo que Él dice se cumple y se hace como Él lo ha establecido. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice el Señor. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. No cambia. Dios es perfecto. Dios no es que me levanté de ánimo diferente. Quizás ahora voy a cambiar mi manera de pensar. Dios no es así. Nosotros somos variables, pero la fidelidad de Dios es perfecta. Su palabra se mantiene hasta siempre. Entonces, dice el versículo número 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Es decir, aquí no está hablando como un líder espiritual, sino que se pone en la posición de la gente que no cree en Dios. O de la gente que cree en Dios, pero cuando le viene castigo dice, esta es la culpa de Dios. Dios me ha castigado. Dios permitió que tuviera este accidente. Dios permitió que yo esté enfermo. Dios permitió que mi hijo cayera en cama. Dios permitió de que mi familia esté buscándome en todos los lugares y yo estoy aquí perdido en este lugar. Y empieza a culpar a Dios de una y de otra manera. Y dice, Dios es el culpable. Dice el apóstol Pablo en la pregunta que hace, nuestra injusticia, es decir, a causa de que nosotros nos hemos vuelto rebeldes en contra de lo que Dios manda, ¿será injusto Dios que nos mande el castigo? Nosotros nos hemos vuelto rebeldes y Dios aplica su justicia. La justicia de Dios significa que Él tiene que actuar conforme esté establecido. El que obedece a Dios recibe bendición, protección, salud y todo lo que necesita y la vida eterna. Pero el que desobedece, Dios aplica la justicia y la justicia significa castigar al desobediente. Les voy a dar un ejemplo bien fácil. Todos los que son papás me van a entender. ¿Alguna vez usted ha tenido que castigar a su hijo, quitarle el control de la televisión, quitarle el teléfono, quitarle la tablet? Yo creo que todos los papás hemos hecho eso alguna vez. Y le dijo a usted, hijo, mira, no vayas a ir a tal lugar, o no vayas a hacer esto, no vayas a mirar tal cosa. Y en cuanto se acerca a su hijo, se da cuenta que hizo lo que usted le dijo que no hiciera. ¿Qué tiene que hacer usted? Aplicar la justicia. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Se alegra usted y se pone a sonreír frente a su hijo después de que lo ha castigado? ¿Se siente feliz de haberle castigado? Porque le amamos. Y la manera en la que nosotros le hemos corregido es para que no vuelva a caer en lo mismo, sino que se enrute en el camino correcto. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Dios quiere que nosotros nos mantengamos en sus caminos. Pero como somos desobedientes a la palabra de Dios, y eso está diciendo el apóstol Pablo acá, actuamos en injusticia, es decir, lo contrario de justicia. No somos justos, somos injustos. Desobedecemos a Dios. Entonces Dios aplica su justicia y algunos dicen, Dios es injusto porque me castigó, porque castigó a tal persona. Pero si es que se lo merecía. La mayoría de los castigos que nosotros hemos recibido, y no es que Dios directamente nos castigue, sino que Él se hace a un lado y el enemigo hace de las suyas con nosotros y nos pega unas arrastradas como no se imagina. Dios lo que hace es hacerse a un lado. Ya no hay protección, ya no hay cobertura de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido. Qué duro es cuando nos alejamos del Señor. Alguien me dio testimonio de que había asistido a la iglesia, había sido mucho tiempo cristiano,
pero luego se aleja. Y cuando se aleja, un día que se encuentra sola en la casa y empieza a tener sueños de que la perseguían, que la ahorcaban, y que cuando se levanta en la mañana mira los aruñones en su cuerpo. Y yo le puse una cita a la persona para que viniera y hablara conmigo y explicarle yo exactamente con las Sagradas Escrituras qué es lo que había sucedido en la vida de ella. Pero tuvo miedo, pensó que le iba a regañar. Yo no le iba a regañar, o sea, le iba a aconsejar para que regresara a los caminos del Señor, ¿no? Pero eso es lo que sucede cuando nos alejamos de Dios. En cuanto nosotros nos alejamos de Dios y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Ya no te necesito. Yo creo que puedo manejar mi vida a mi estilo, puedo vivir como yo quiera sin tus leyes, sin tus mandamientos. Pero el problema es que cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, el enemigo hace de las suyas en nuestra vida. Porque solo hay dos lados en donde podemos elegir estar, o con Dios, y si yo no estoy con Dios, automáticamente vengo a pertenecer a Satanás. Le pertenezco a él. Aunque Dios ya me había redimido, pero como yo quise irme otra vez con el enemigo, esa ya es decisión mía. Entonces, Dios tiene que ser justo, aplica su justicia y Él se hace a un lado. Esa es la palabra de Dios. Así de que Dios no tiene culpa de las cosas que a nosotros nos pasan. Si somos obedientes, Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Siempre nos va a bendecir. Pero si somos desobedientes, vamos a recibir el castigo justo de parte de Dios. Nadie debería de acusar a Dios en ninguna manera. Dice el apóstol Pablo en el versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, Dios tiene que aplicar su justicia. Versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Versículo 8, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunas cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Aquí se cambia a otro plano el apóstol Pablo y dice, hay gente que nos calumnia. El apóstol Pablo era calumniado. Primero pues decían que era blasfemo porque predicaba a Jesús, que era el Hijo de Dios. Y como vimos el viernes, nos dimos cuenta de que el mismo apóstol Pablo había tenido un encuentro extraordinario con Jesucristo y no había duda para él de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero la demás gente que no había experimentado esto, y cuando Pablo predicaba a Jesucristo, al Cristo resucitado y que era el Mesías, el Hijo de Dios, la gente le decía que era un blasfemo, mentiroso, e incluso los judíos que se habían convertido a Cristo Jesús, estos que creían en Cristo Jesús, acusaban al apóstol Pablo de predicar un evangelio liviano, un evangelio liberal, porque predicaba en la forma en la que predicaba Cristo Jesús, no como los fariseos y los escribas y saduceos lo hacían. Entonces decían que el apóstol Pablo tenía un evangelio aguado, un evangelio liberal, un evangelio que no era conforme a las Sagradas Escrituras, pero estaban totalmente equivocados. Muchas veces pueden tomar fuera de contexto lo que nosotros decimos y tratar de decir, oh, miren lo que dijo y es pastor, o miren lo que dicen y es predicador, y miren lo que dicen y es ministro de alabanza. Pero pueden cambiar lo que nosotros decimos y transgiversar y malinterpretar lo que nosotros hemos dicho o compartido. Y eso sucede muchas veces. Ahora que con la tecnología, con eso la inteligencia artificial, es bien fácil que a cualquier otro cuerpo le pongan mi rostro y pueda salir diciendo o haciendo cosas que ni siquiera he hecho, he dicho y ni siquiera he estado en esos lugares. Pero eso está sucediendo ahora, es un grave peligro que hay ahora con esto de la inteligencia artificial. Con eso los videos de YouTube o de TikTok pueden agarrarlos, editar, conectar palabras o partes que uno mismo ha dicho y fusionarlas de otra manera que busque la forma de que niegue o que diga lo contrario de lo que yo originalmente estaba diciendo. Eso hacían con el apóstol Pablo sin tecnología, sino que verbalmente lo hacían y lo acusaban de que ellos decían, no, pues nosotros podemos pecar, darle libertad a todo y de esa manera nos van a venir bienes a nosotros, vamos a ser bendecidos nosotros. De eso acusaban al apóstol Pablo. Entonces, es como que habían pensado que el apóstol Pablo era de estos grupos que hay en la actualidad que son salvos
siempre salvos. Es decir, como que Pablo les decía, ustedes pueden hacer lo que quieran, pueden robar, pueden matar, pueden acostarse con la mujer de su prójimo, pueden acostarse con la mujer de su amigo, y no hay ningún problema. Salvo, siempre salvo. Y de eso estaban acusando al apóstol Pablo. No eres liberal. Estás diciendo que pueden darle rienda suelta a la carne porque no hay que guardar la ley, que es algo que va a tocar más adelante, sino que es a través de la fe. Significa que no tienen que guardar la ley. Sí hay que guardar la ley, pero no en la forma en la que los fariseos, escribas y saduceos la habían mal interpretado. Ahora, el versículo 9 dice, otra pregunta. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aquí el apóstol Pablo se pone en el plano judío, porque es judío. Y dice, ¿somos nosotros mejores que los gentiles? Sería la otra manera de entenderlo. Y dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, el judío no es superior al gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no tienen sangre judía. Todos somos iguales, dice el apóstol Pablo, incluyéndose él que es judío, pero se pone también al mismo nivel de los gentiles. Todos somos iguales. Dice, porque ya hemos acusado a gentiles y a judíos que todos somos pecadores. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y eso es cierto. La mayoría de veces Dios nos ha buscado a nosotros. Si Dios no nos busca, no venimos ante sus pies. Yo soy testigo de eso. Mi esposa es testigo de eso, con un sueño bien horrendo que tuve, ya se los he contado varias veces, y ese mismo día me levanté, encendí la televisión, era la madrugada, no sé si eran las 4 o 5 de la mañana que tuve ese sueño, que un espíritu negro venía sobre mí, que era exactamente mi forma de mi cuerpo, pero en forma negra, y que estaba pegado en el techo, y que de repente descendió con una gran fuerza y cayó sobre mi cuerpo. Y cuando justamente toca mi cuerpo esa figura negra, me levanto y pego un gran grito, y mi suegra pensó de que estaba peleando con mi esposo en la madrugada. Y fue un grito horrendo que di. Mi espíritu, mi alma se turbó, me levanté, agarré el control y empecé a buscar un canal cristiano que siempre pasaban sermones, predicaciones. Y me puse ahí hasta que amanecí, mi pobre esposa ahí desvelándose conmigo por mi culpa, por los pecados míos. Entonces Dios me estaba llamando, o sea que era el tiempo de regresar, o si no el enemigo va a tomar posesión completa de mi vida. No sé si literalmente ese espíritu vino sobre mí o fue una visión o un sueño, no sé qué pasó. Pero en ese momento tuve que buscar a Dios. Es decir, Dios está buscando maneras de llamarlo a uno, porque uno no quiere buscar de Dios. Y los hermanos me invitaban a la iglesia. De hecho, hasta mi esposa me había dicho con los problemas que teníamos, aunque sea a tu iglesia vamos, porque ella era católica, aunque sea a tu iglesia vamos. Y finalmente tuve que buscar de Dios, porque Él me buscó primero. ¿Y por qué la gente tiene que esperar que Dios le busque? Cuando uno debería de buscarle, porque uno debe estar agradecido primero por la vida, el privilegio de existir, de ser alguien en esta tierra, de que Dios nos haya dado ese soplo de vida. Luego la familia, la esposa, los hijos y todo lo que tenemos. Deberíamos de ser agradecidos con Dios y nosotros buscar a Dios. Pero ¿qué sucede? Siempre buscamos a Dios cuando ya no tenemos salida, cuando estamos atrapados, cuando estamos en el hoyo más profundo de la desgracia. Esperamos a que nos sucedan las cosas peores para buscar a Dios. Lo que me alegra de Dios es de que en su infinita misericordia Él siempre está con los brazos abiertos esperándonos a nosotros. Ese amor y esa gracia dice, ok, esperaste a llegar hasta al fondo del hoyo, del fondo del precipicio. Esperaste a encontrarte encerrado en todos tus problemas, enfermedades y preocupaciones, pero está bien, yo te recibo, porque sé que tienes necesidad de mí. La palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, cansados, preocupados, los que ya no tengan solución. Y dice, y yo os haré descansar. Eso es lo que Dios quiere. Él dice, vengan a mí, pero muchas veces Dios tiene que buscarnos a nosotros. No esperemos a que Dios nos busque. Busquemos a Dios de todo corazón mientras pueda ser hallado. Dice el siguiente versículo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Es decir, lo contrario de inútil es útil. Dios quiere que seamos útiles.
en cualquier área. Él nos ha dado talentos, Él nos ha dado dones y Él quiere que seamos útiles. Pero dice acá el apóstol Pablo, todos se desviaron, se descarrilaron, se fueron por los lados en los que Dios no les había dicho que se fueran, tomaron caminos equivocados y a una se hicieron inútiles. Es decir, la habilidad que tenían, los dones que tenían, los ignoraron, los hicieron a un lado y ahora entonces se fueron y se volvieron inútiles, a darle rienda suelta a la carne. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. ¿Se ha fijado muchas veces que cuando los cementerios se llenan, ya no hay manera de seguir enterrando gente, abrir hoyo en la tierra? Y lo que hacen es que construyen una gran base de cemento y empiezan a hacer cajas ahí, cajas o espacios para ahí guardar a los muertos. Esos son sepulcros. Entonces están sobre la tierra. Entonces el apóstol Pablo dice, sepulcro abierto es su garganta. Es decir, todos aquellos que se volvieron inútiles, aun cuando tienen el privilegio y los dones de Dios de ser útiles, pero se volvieron inútiles. Y dice Pablo, sepulcro abierto es su garganta. Es decir, espacio donde se entierran los muertos es su garganta. ¿Y qué pasa ahí cuando hay un muerto en ese lugar? Los primeros días ha de ser bien apestoso eso. Un olor extraordinario de fuerte, horrible, insoportable. Y así dice el apóstol Pablo, que es la garganta de estas personas que no obedecieron a Dios y se volvieron inútiles. Dice, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre. Cuando nos volvemos inútiles, es decir, cuando no queremos ser útiles a la voluntad de Dios, Dios se hace a un lado, nosotros mismos lo hemos despreciado, y entonces nos volvemos inútiles, y esa misma inutilidad, el deseo de no servir a Dios, nos lleva a nosotros a volvernos personas desagradables ante la presencia de Dios. Y dice que nuestra garganta se vuelve un sepulcro abierto en donde solo salen cosas malas, mentiras, veneno hay debajo de nuestros labios. O sea, solo las palabras que salen de nosotros solo son para hacer daño. Las palabras mentirosas, historias que inventamos para hacerle daño al prójimo, palabras de maldición que salen de nuestra boca. No sale nada bueno de nosotros. Y así dice el apóstol Pablo que se vuelve, o es la condición de estas personas. Hay veneno en sus labios. ¿Por qué veneno? Y no es que esto sea literal, pero lo que sucede es que la forma en la que lo dicen, y si lo dicen bien, pueden engañar a la otra persona, y esta otra persona va, agarra su arma y mata a la persona con la que se le puso en mal. ¿Por qué? Por el veneno de esta otra persona que vino y chismeó, dijo algo que no era cierto con tal de hacerle daño al otro. Por eso tiene veneno, porque es posible, ese veneno o es capaz de matar. Esas palabras que salen mentirosas que pueden destruir no solo a una persona, a muchas familias, a comunidades enteras, por mentiras que salen de la boca, del corazón de estas personas. Siempre tenemos que tener cuidado nosotros cómo hablamos, hermanos. Nosotros mismos estamos tentados a poder decir una mentira, a chismear, a transgiversar o a malinterpretar lo que nos dijeron y decirlo de manera incorrecta. Si usted considera que tiene esos problemas, trate de medir sus palabras con las personas, para que tampoco lo malinterpreten, para que no nos vean como chismosas o chismosas, y que nos digan el hermano dijo, la hermana esto, el hermano otro. Es mejor ser prudente en lo que hablamos, pocas palabras, pero buenas, y que no vayamos nosotros a levantar un gran fuego, un gran incendio con unas pocas palabras, por haberlas malinterpretado. Hay que tener cuidado, eso del chisme es peligroso, e incluso dentro de las iglesias se da, qué peligroso es eso. Y los primeros que somos pisoteados somos los pastores o los líderes principales de la iglesia, ¿verdad? Pues se nos lleva por un lado y por otro, y a veces se malinterpretaron las cosas. ¿Y uno qué tiene que hacer? Amén, que el Señor les bendiga y que el Señor les ayude. Entonces dice, su boca está llena de maldición.
A veces podemos escuchar gente que va a nuestro lado o está en las tiendas y que cuando quiere decir algo, para decir ese algo, tiene que utilizar 5, 10, 15 o no sé cuántas más malas palabras para decir una cosa tan sencilla que era buena. Pero tiene que darle vuelta y tiene que adornarlo con tantas palabras sucias que es despectivo, es vergonzoso y se mira mal. Por muy educada que sea la persona, pero si en esos momentos se le salen estos tipos de palabras ociosas, le llama la palabra del Señor, palabras malas, palabras vanas, se mira mal y hace daño para con los demás. Es despectivo eso. Yo les he contado ya varias veces de que cuando la última vez que dije eso, de malas palabras, fue algo vergonzoso y me había alejado ya de los caminos del Señor, pero dije tantas malas palabras que me sentí tan mal y no volví a hacer eso. Y me di cuenta que eso lo hace ver mal a uno. Estaba en la transición de adolescente a joven y reflexioné en eso. Me sentí como maduro en ese momento. Sé que fue el Espíritu Santo de Dios, aunque me había alejado de Él. Pero salieron unas palabras tan cochinas, tan sucias, que jamás volvieron a salir de mi boca, maldiciendo a una persona solo porque no me había atendido bien. Fue algo bien vergonzoso. Y después yo bien feliz regresé a la tienda de esta persona. Gracias a Dios que la mujer quería vender y pues yo quería comprar y ya no me dijo nada. Pero fue algo tan sucio y tan cochino que salió de mí y me siento tan arrepentido. Como he dicho otras veces, tipo sapos, culebras, serpientes, ratas. Es como que eso, cucarachas, como que eso haya salido de mi boca cuando dije esas malas palabras. Tengamos cuidado, porque la gente al escucharnos, pueden medir nuestro nivel de espiritualidad o pueden medir qué tipo de personas somos. Se nos mira como vulgares, cuando muchas veces no lo merecemos, pero por la forma en la que nosotros actuamos, nos lleva a ese nivel. Tengamos cuidado en lo que nosotros hablemos, especialmente nosotros que somos creyentes, que somos hijos de Dios. Tenemos que tener cuidado de no ser señalados por esas palabras ociosas. Mateo 12:36, se los dije en la lección pasada, dice que de toda palabra ociosa que los hombres hablaren, y no dice solo los hombres, sino que la expresión ahí es antropos, que significa ser humano. Entonces, de toda palabra ociosa que el ser humano hable, de esa dará cuenta en aquel día. Es decir, que hay que tener cuidado. Incluso las malas palabras están siendo escritas para que cuando nosotros nos presentemos ante Dios, vamos a ser juzgados por eso mismo. Versículo 16. Quebranto, aquí viene el castigo para las personas que actúan de esa manera. Ve que son inútiles, es decir, no quisieron servirle a Dios, por lo tanto se vuelven inútiles y toman libertinaje en su vida. Tienen deseo de matar, deseo de hacer daño, deseo de destruir, pero aquí están las consecuencias de ese tipo de vida. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, hay un desencadenamiento de desgracias en la vida de esta persona. No hay paz, porque sabe que mintió, sabe que hizo daño. ¿Y qué pasa cuando sabemos de que hemos hecho algo malo? No queremos que nos miren, no queremos que nos descubran, porque sabemos que algo malo nos van a hacer a nosotros, porque es nuestra culpa lo que le sucedió a los demás. Sabemos de que vamos a ser señalados, vamos a ser juzgados, vamos a ser golpeados y quizás matados por lo malo que hayamos hecho. No hay paz en nosotros. Había un joven que se había metido a las pandillas en El Salvador. Él pertenecía, había la pandilla de la MS-13 y había otro grupo de la Marea 18. Pues ese joven vivía ahí era de los barrios de la MS, pero él era de la 18. Así de que tenía problemas en cuanto entraba a la misma comunidad donde él vivía. Y nosotros le hablábamos de la palabra. Y había aceptado a Jesús antes. Y luego se había reconciliado. Pero luego en sus salidas que había hecho, dijo, es que ¿sabes qué? Me dijo, yo ya no tengo solución. Yo le decía, sí hay solución, Dios te puede cambiar. Pero es que las cosas que he hecho, me imagino que había hecho masacres o cosas malas. Semanas o meses después, se oyó que en la noche que iba para su casa,
grupos contrarios lo estaban esperando y le dieron una baleada, pero tremenda. Porque él no tenía paz, él sabía que ya no hay solución para mí. Y si había solución, porque mientras uno se arrepiente de corazón, Dios lo perdona, pero él sabía que la gente no le iba a perdonar, pero por lo menos hubiera sido salvo, su alma hubiera sido salva. Pero él sabía lo que había hecho, no había paz en él, porque sus caminos eran caminos de muerte. Esa era su misión, destruir, para ganar dinero, para beneficiarse él mismo y a los grupos a los que pertenecía. Y así terminó, muerto. No había paz en él. Ese fue el tipo de vida, incluso cuando conocía a Dios, incluso cuando había sido un servidor, incluso cuando había testificado de Dios. Pero esto no significa de que cuánto tiempo nosotros tenemos en el Evangelio, sino es la forma en la que nosotros vivimos la palabra de Dios. Eso es lo que cambia la manera. O si nosotros somos salvos o no somos salvos. Versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bueno, dice el apóstol Pablo, bueno, ya sabemos que todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley. O sea, hay que vivir bajo la ley establecida. Escribas, fariseos y saduceos, todos los judíos tenían una ley establecida por Dios y tenían que guardarla de esa manera, porque de lo contrario iba a venir justo juicio de Dios. Y aquí el apóstol Pablo habla con un sentido de algo fuerte, porque dice: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, todos deben de quedarse en silencio. Esa es la verdad. El que ha sido marcado bajo la ley porque es judío, debe de vivir bajo la ley. Y con eso pues que se cierre la boca. He dicho todo, eso prácticamente quiso decir el apóstol Pablo. Versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y usted dirá, ¿a qué se refiere esto entonces? Cuando el DMV le da el manual a uno para leer todo lo que tiene que ver con las leyes de tránsito, si no se lo diera a uno y le dice, ok, le voy a dar la licencia, y le da la licencia a uno, sin que uno pase el examen, no le dan un libro para leerlo. Entonces, ¿cómo sabe uno cuando uno va a excesiva velocidad? Cuando uno, si debe detenerse cuando la luz se pone en naranja, o en verde, o en rojo, o cómo puede entender uno si no le dan leyes que uno debe de cumplir. Entonces hay un modelo, ¿verdad? Lo mismo hizo Dios con los israelitas. Antes de establecerles la ley, ellos podían ir ante Dios y decir, oh, pero Dios mío, pero si yo no sabía que esto no se tenía que hacer. Yo no sabía que no tenía que hablar de esta manera. Yo no sabía que no tenía que hacer esto. Pero por eso Dios estableció 613 leyes para los judíos. Y de esa manera ya no había excusa ante la presencia de Dios. Cuando ellos vayan y digan, Señor, pero es que yo no sabía. Un momento. Ahí está la Torá. Ahí están los primeros 5 libros de la ley en donde se han establecido paso a paso todo lo que se debe de guardar, todo lo que se debe de cumplir. No hay excusa. Ahora nosotros no tenemos excusa. Hay 66 libros acá. Esos libros están divididos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Todos esos libros hablan acerca de Dios, el plan de Dios para con nosotros, la forma en la que nosotros debemos de vivir, la forma en la que nosotros debemos de hablar, la forma en la que nosotros debemos de tratar a los demás, la forma en la que nosotros debemos ofrecer nuestras ofrendas a Dios en obediencia. Aquí está todo, exactamente. Todos nosotros no tenemos excusa ahora ante Dios. Si un día nos presentamos y cuando morimos, nos morimos sin Dios y nos presentamos ante Él, cuando llegue el tiempo de ser juzgado, Él nos va a decir, pero si conociste la palabra de Dios, leíste 5 o 10 veces toda la Biblia, la conocías, no hay excusa, porque el arrepentimiento tiene que ser en vida, no cuando trasciendes al lado espiritual. Ahí las cosas son diferentes, ahí las cosas cambian y no hay manera de que Dios nos pueda perdonar. Hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo de cambiar nuestras vidas.
Es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos de que ahora la ley ha sido establecida para que nosotros midamos el nivel de pecado en el que nosotros podamos estar, o si estamos alejados de Dios o no. Yo veo esto como un filtro bajo el cual nosotros podemos entender si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Aparte tenemos al Espíritu Santo de Dios, que como nosotros ya conocemos la palabra, el Espíritu Santo de Dios nos recuerda: cuidado, eso no se dice, eso no se hace, ahí no se va, a esa hora no se debe de estar ahí, etcétera, etcétera. Hay algo en nosotros, y algunos dicen es como una voz interior. No, es el Espíritu Santo de Dios que nos redarguye, porque qué bueno que todavía tenemos al Espíritu de Dios ahí, porque todos estamos expuestos a las tentaciones. Todos estamos en este mundo. Y bien dice el dicho, que el que anda entre la miel, algo se le pega. Y nosotros estamos en el mundo, mas entendemos que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Dios, somos hijos de Dios. Y por lo tanto, cuando algo se nos quiera pegar de este mundo, pongámonos de rodillas, hablemos con Dios que nos dé la fuerza para que podamos resistir al diablo y que el diablo pueda huir de nosotros, que el diablo pueda decir: pero si ya le ataqué por la familia, le ataqué por el trabajo, le ataqué en la salud, y este hombre o esta mujer no cede ante mí, no cae. Entonces Dios nos da la fuerza y la fortaleza, y Satanás lo que hace es huir de nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos sometido a Dios, y cuando nos sometemos a Dios tenemos la fuerza y el poder de parte de Dios para resistir al diablo. Y como lo resistimos de todas maneras porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, el enemigo, ¿qué hace? Huye y se va a otro lugar. Mantengámonos firmes, guardemos la palabra de Dios, seamos obedientes a su palabra. Quiero que cierre sus ojos en este momento. Me voy a quedar acá porque la demás parte voy a tomar mucho más tiempo y ya no me va a alcanzar el tiempo el día de hoy. Así de que póngase en pie, por favor. Meditemos en la palabra de Dios, en lo que hemos hablado hoy. Padre, te doy gracias por tu misericordia, Señor. El apóstol Pablo es claro y dice: el judío no tiene un privilegio especial. El gentil tampoco lo tiene, porque Dios no hace diferencia entre el judío y el griego, entre el judío y el gentil. Dios lo que quiere es que todos seamos obedientes, y si gentiles y judíos somos obedientes, la bendición vendrá para nosotros. Dios mío santo, nuestras vidas te pertenecen, Señor. A la verdad, Padre bueno, no hay cómo pagarte todo lo bueno que has hecho por nosotros hasta hoy, Señor. Gracias por tu palabra, que es el filtro, es la unidad de medida que has puesto para que nosotros sepamos si estamos haciendo el bien o estamos haciendo el mal. Señor, ayúdanos a ser útiles y no inútiles, como ha dicho el apóstol Pablo, Señor. Queremos ser útiles para tu obra, Señor, pero no solo ser útiles para que otros sean salvos, sino que nosotros también podamos alcanzar la salvación, Señor. No queremos nada más ser un puente, Señor, sino que también queremos pasar ese puente y recibir esa salvación y la vida eterna, Padre. El mundo, Señor amado, nos ataca por diferentes medios, Señor. Las tentaciones, las pruebas están a la vuelta de la esquina, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes a ser fuertes, Señor, a resistir al diablo, Señor, porque no queremos vivir en tiempos de agonía, en tiempos de infelicidad, Señor amado. No queremos vivir, Señor amado, deseando la paz, sino que queremos tener siempre esa paz, Señor. Pero esa paz solo se logra cuando tú vienes a nuestras vidas, oh Espíritu Santo de Dios. Dios, no hay cómo pagarte todo lo bueno que has hecho con nosotros, Señor. Gracias por haber perdonado nuestras transgresiones. Gracias por habernos limpiado nuestros pecados, Señor. Limpia el corazón de aquel que necesita ser limpiado, Señor. Transforma el corazón de aquel que necesita ser transformado para que venga a ser tu hijo, para que venga a ser tu hija, Padre. Ayúdanos a guardar tu palabra, Señor. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Sabemos que tú eres fiel por excelencia, Señor.
Perdona nuestras fallas y levántanos. Manténnos firmes, Señor amado. Ayúdanos a no mirar atrás, Señor. Bien dice tu palabra que el que toma el arado no tiene que ver hacia atrás, sino no es digno de ti, oh Señor. Y yo quiero ser digno de ti, Padre. Yo quiero, Señor amado, verte un día, Señor, estar ante tu presencia y prostrado ante tus pies y adorarte, literalmente verte ahí, Señor. Por ahora todo es a través de la fe, a través de la obediencia de tu palabra. Pero tu palabra también dice que bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Y mis hermanos y yo hemos creído en ti, aunque no te vimos caminar en Israel, aunque no te vimos hacer esos milagros, pero nos hemos llenado de fe al leer las Sagradas Escrituras y ver esos milagros extraordinarios que tú hiciste. Creemos en ti por fe, Señor, pero un día nuestros ojos te verán, nuestros ojos, Señor amado, se maravillarán, Señor, por tenerte ante nuestra presencia, oh Dios. Qué día más glorioso, qué día más maravilloso, Señor amado. Oh Dios, llena siempre nuestras vidas con tu Espíritu Santo. Recarga, Señor amado, el alma y el espíritu, Señor, de aquellos que se sienten débiles, de aquellos que están preocupados por las enfermedades, de aquellos que están preocupados por la situación económica. Padre, provee trabajo, Señor, provee salud, Señor, provee bendición, Padre, yo te lo suplico, oh Dios del cielo. No hay nadie como tú, oh Rey de Reyes. No hay nadie como tú, oh Señor de señores. Limpia nuestros corazones.